Sabes, he argumentado que las tribus tienen un apalancamiento significativo ahora, tanto a nivel político como económico, y deberíamos estar usando ese apalancamiento para comenzar a dar forma a las conversaciones sobre política exterior. Con los cambios significativos a los que has aludido y los cambios geopolíticos que están ocurriendo, que son profundos, deberíamos comenzar a participar en conversaciones sobre eso y darle forma. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Garrick Cooper. Garrick es profesor asociado en la Escuela Aotahi de Estudios Maoríes e Indígenas en la Universidad de Canterbury, en Christchurch, Nueva Zelanda. Garrick estudia la decolonialidad, lo que incluye entender las formas en que la colonialidad se reproduce y se sostiene, mantiene los intereses de los grupos dominantes en la sociedad y cómo podríamos subvertir esos procesos. Las muchas maneras en que la colonialidad todavía domina el mundo contemporáneo en Nueva Zelanda y más allá es de lo que queremos hablar hoy. Así que, Garrick, bienvenido. So, Garrick, welcome. Tēnā koe Pascal, and tēnā koutou nā kai whakarongo te hongo e whakarongo mai nā tēnā koutou. Ojalá entendiera lo que acabas de decir. Fue muy breve. Solo dije hola y saludos a tus oyentes. It's very nice to hear indigenous. Es muy agradable escuchar el idioma indígena maorí. Te preguntaré sobre los maoríes en un momento. Y esa es tu gente, ¿verdad? Eres parte maorí. Me gustaría comenzar con tus estudios, como te presenté, porque los términos colonialidad y decolonialidad eran nuevos para mí hasta que afortunadamente me encontré contigo. Pienso en las cosas como colonización y descolonización. ¿Podrías empezar explicando cómo difieren estos términos y por qué prefieres decolonialidad en lugar de descolonización? Go for decoloniality and not decolonization. Yeah, sure. The term coloniality. Sí, claro. Entonces, los términos colonialidad y decolonialidad realmente surgieron de un conjunto de trabajos de algunos académicos caribeños y latinoamericanos a principios de los años 2000. Una de las distinciones que hacen entre los dos es que hablan de la colonialidad como un artefacto de la colonización formal y del poder, y las relaciones que existen una vez que la colonización formal ha cesado. A veces los colonizadores se van, a veces no. Pero ciertamente, el conjunto de relaciones que se establecieron en ese periodo colonial formal se mantienen. Así que la colonialidad es realmente ponerle un nombre al conjunto continuo de relaciones establecidas en ese periodo colonial formal. Los académicos decoloniales o académicos de decolonialidad también hablan, en particular, Nelson Maldonado Torres, quien discute 4 componentes de la colonialidad, y uno es el establecimiento de una jerarquía racial. Estas cosas serán bastante familiares para tus oyentes, supongo. El establecimiento de una jerarquía racial, el establecimiento de los estados-nación, el control del trabajo y el control del conocimiento. Todas esas 4 partes constituyentes contribuyen al proyecto de la colonialidad. Por lo tanto, si estamos interesados en la decolonialidad, debemos abordar el impacto de eso a través de la modernidad. Probablemente lo único más que señalaría es que la colonialidad a menudo se menciona como el lado oscuro de la modernidad. Hablamos de los últimos 300 a 400 años de la humanidad como un verdadero avance desde la Edad Media o lo que la precedió. Pero de lo que no se habla a menudo, o se habla menos, es del impacto de eso en muchos grupos en todo el mundo, como los pueblos indígenas. El impacto del comercio transatlántico de esclavos y Sí, puedes darnos un par de ejemplos y por favor usar Nueva Zelanda. Me refiero a los desafíos o problemas que enfrentan los maoríes en la Nueva Zelanda de 2024, que muestran cómo la colonización, incluso si terminó, la colonialidad sigue en curso. Yeah, sure. So
Sí, claro. Así que, en este momento tenemos una serie de políticas muy interesantes, por decirlo suavemente. Tenemos un gobierno conservador que ha llegado con una agenda bastante radical, impulsando una serie de políticas anti-Maori. Pero antes de eso, y podemos hablar de eso más adelante, pero antes de eso, y más o menos desde la década de 1950, los Maori se trasladaron de áreas mayormente rurales a localidades urbanas. Y desde entonces, en particular, se ha visto el tipo de impacto del sistema educativo, el sistema de bienestar social y el sistema de justicia en los Maori. Así que hoy somos alrededor del 18-19% de la población total. Today we're about 18-19% of the overall population. We're trending up. Estamos en aumento, pero durante los últimos 40 años hemos representado más del 50% de la población carcelaria. Las mujeres maoríes en particular rondan el 60% de la población carcelaria. Desde la década de 1950, con la urbanización, hemos sido una gran parte de la población carcelaria, y eso no va a cambiar rápidamente. En términos de educación y movilidad social, en gran medida hemos ocupado trabajos más intensivos en mano de obra después de la urbanización. Durante las recesiones económicas, nuestra población es la primera en verse afectada por el impacto de esas recesiones. Entonces, a menudo somos mucho más pobres, menos educados y menos saludables que lo que llamamos neozelandeses Paka, o personas blancas en Nueva Zelanda. Y es de esa manera que la colonialidad se ha mantenido. Pero probablemente lo único más que debería mencionar es que ya sabes, los europeos llegaron aquí de manera formal en 1840 para firmar el tratado. A principios del siglo XX, aunque poseíamos la mayor parte de la tierra en 1840, un gran porcentaje de la tierra había sido alienado a través de una variedad de mecanismos diferentes, incluidas confiscaciones y diferentes mecanismos del Tribunal de Tierras Nativas. Y así, a principios del siglo XX, estábamos en gran medida sin tierras. Y ese proceso tomó solo unos 100 años. Así que si retrocedieras en el tiempo, digamos, al final de las guerras napoleónicas, en 1815, los maoríes estaban más o menos... Quiero decir, no había muchos colonos blancos en ese entonces. No, solo teníamos colonos alrededor de finales de 1700, pero en realidad eran una especie de balleneros, lo que llaman balleneros y cazadores de focas, que venían a cazar ballenas y focas y luego regresaban con estadounidenses aquí en ese periodo, y británicos, por supuesto, y otros. Pero no fue hasta las décadas de 1820 y 1830 que hubo un aumento de europeos. Incluso para 1840, todavía es solo de 2,000 europeos. But even by 1840, there was still only about 2,000 Europeans here. And by 1850 Bristanis, Gomazalik and Quindabrel, it's time to sing Wayne Tocha. ¿Cuál fue el 1858. What was the... So you would say there was a clear window. Entonces dirías que hubo un claro periodo de colonización y básicamente de suplantación de los indígenas maoríes en las islas de Nueva Zelanda. ¿Eso duró aproximadamente hasta cuándo? ¿Cuándo crees que es justo decir que pasamos de este momento de colonización proactiva a esta colonialidad más pasiva y de mantenimiento de estructuras? Para mediados de la década de 1850, creo, establecieron el primer parlamento de Nueva Zelanda y comenzaron a formar un gobierno organizado. Y eso fue en respuesta al aumento en el número de europeos o Pakeha que llegaban. Eso es todo el parlamento y las estructuras de los colonos blancos, supongo. No creo que hayan invitado a los maoríes a unirse, ¿verdad? No, en absoluto. Y no estábamos interesados. Teníamos nuestras propias estructuras sociales y políticas y manteníamos una especie de distancia de ellos. Sabes, varios jefes decían, ya sabes, eso es para la gente Pakeha,
y nosotros tenemos lo nuestro. Cuidaremos de nuestra propia gente. Gracias. Y los jefes decían eso hasta finales del siglo XIX. Las cosas cambiaron un poco a principios del siglo XX. Sí, pero lo único más que quiero señalar es que entre aproximadamente 1845 y principios de la década de 1870 hubo una serie de guerras básicamente en toda la isla norte, desde la parte superior de la isla norte hasta la parte superior de la isla sur. Una serie de enfrentamientos con el ejército británico, y los franceses también estuvieron aquí. And how let me ask it this way, how bad was the dying on the Maori? Permíteme preguntarlo de esta manera. ¿Qué tan grave fue la muerte en el lado maorí? Quiero decir, si comparamos esto con lo que sucedió en América del Norte, eso fue un genocidio. Es decir, grandes partes de la población nativa fueron erradicadas. Algunas personas dicen como, oh, simplemente murieron de viruela, y ya sabes, fue la enfermedad la que los llevó. Pero al final del día, no importa qué mató a la gente. El hecho es que mucha gente murió. ¿Cómo fue eso en la experiencia en Nueva Zelanda? Hubo grandes oleadas de personas muriendo. Waves of people dying away? No a través de la guerra. Fue más a través de enfermedades y alienación de la tierra. Quiero decir, hubo muertes significativas por la guerra, pero la guerra pre-europea en Nueva Zelanda era diferente, ¿verdad? Así que habíamos tenido una serie de lo que podrías llamar más guerra de guerrillas. Tuvimos una serie de enfrentamientos, y como no podías permitirte grandes pérdidas, tan pronto como había un enfrentamiento y veías la trayectoria general del mismo, pensabas, bueno, vamos a retirarnos ahora porque no pinta bien, o continuabas y el otro grupo se retiraba. Así que continuamos con ese tipo de enfoque en las batallas con los europeos. No nos quedábamos para ser masacrados. Y así, en las guerras de Waikato, por ejemplo, construíamos lo que llamamos pa de combate o fortificaciones de combate. Teníamos un enfrentamiento con los británicos y luego lo dejábamos, nos movíamos a otro lugar y nos preparábamos para la batalla nuevamente. Y así, de esa manera no sufríamos grandes pérdidas. La otra cosa durante ese periodo era que para los europeos era en gran medida combate cuerpo a cuerpo. No teníamos mosquetes y cosas así. Pero los mosquetes y la guerra con cañones realmente cambiaron la naturaleza de los enfrentamientos, por lo que tuvimos que desarrollar nuevas técnicas y estrategias para contrarrestar eso. Desarrollaron túneles y trincheras, que básicamente protegían a un gran número de guerreros durante el bombardeo. A menudo, había ocasiones en que los europeos pensaban que habían bombardeado tanto que todos los maoríes estaban muertos, y luego asaltaban la fortificación, solo para descubrir que todos los maoríes estaban bastante bien. En realidad, Iwata Crane-Bisations rein por en el Premasi. Entonces, ¿dirías que la historia de los maoríes, de la colonización de las tierras maoríes, no es tanto una de genocidio absoluto, sino más bien una batalla constante hasta cierto punto, donde los maoríes fueron integrados en lo que hoy es Nueva Zelanda, de la manera en que es? Sí. Quiero decir, diría que nunca hemos estado completamente integrados de muchas maneras. E incluso hoy, ya sabes, la mayoría de la gente nos consideraría completamente integrados, pero hay grandes sectores de la población maorí hoy en día que no son lo que yo llamaría integrados. Han sido referidos por los políticos no como desempleados, sino como subempleados, la subclase. Y así, ya sabes, he escrito sobre esto en un artículo que te envié. Estos son lo que llamo Te Hapai o como los llamó Fanon. Y hay una especie de sección de la sociedad maorí que a través del desempleo, a través de la interacción con el sistema de crimen y justicia, ha significado que efectivamente han sido empujados fuera de la sociedad de muchas maneras diferentes. Y el gobierno actual está continuando con ese empuje, particularmente contra las pandillas. Al mismo tiempo, sin embargo, parece haber una conciencia muy fuerte en la Nueva Zelanda de hoy, también entre los hijos y los nietos de los colonos, de los europeos blancos,
de que esta es tierra maorí. Quiero decir, su universidad se llama la Universidad de Canterbury, y no hay nada más inglés que Canterbury, pero tiene un subtítulo, Te Warewananga, o Waitaha. Pero eso es oficial, está en el lema, ¿verdad? En el emblema. Te Parewanang o Waitaha. Te Warewananga o Waitaha. Sí, hay. Sabes, desde la década de 1980 ha habido un impulso hacia una especie de bilingüismo en Nueva Zelanda, particularmente con el movimiento de revitalización del idioma, que realmente comenzó alrededor de mediados de la década de 1970, porque el número de hablantes dentro del mundo maorí se redujo a aproximadamente un 5% de hablantes nativos. Así que ha habido un gran impulso en torno al idioma. Pero con eso vino el aumento del estatus del idioma. Y así no solo las universidades, sino también los departamentos gubernamentales han adoptado nombres maoríes. Y es como si el idioma maorí fuera bastante ubicuo dentro del inglés de Nueva Zelanda y la sociedad neozelandesa. Entonces, ¿es un idioma oficial? ¿Puedes exigir que te envíen tus documentos en maorí? Sí, es un idioma oficial, y tenemos dos idiomas oficiales, Te Reo Maori y el lenguaje de señas. El inglés no lo es, lo que ha creado cierta angustia entre los locales aquí. No lo entiendo yo mismo, pero ahí lo tienes. Pero, ¿qué dirías hoy? A pesar de los vestigios de colonialidad que aún están claramente presentes, sobre la paz social en Nueva Zelanda y todas las amistades, vínculos y matrimonios mixtos, de los cuales creo que también eres un ejemplo. ¿Dónde deja esto la estructura social hoy en día? En lugar de tener un sistema de nosotros contra ellos, ¿cómo va la vida? ¿Y cómo ves que esto se desarrolla sin perder la tradición maorí en la asimilación? Sí, en gran medida hemos tenido éxito, a pesar del tipo de socavamiento del lenguaje, las costumbres y el conocimiento a través del sistema educativo y las estructuras del Estado. Hemos tenido éxito en mantener eso, particularmente en las últimas 2 o 3 generaciones de jóvenes maoríes. Ha habido lo que llamamos un renacimiento. En ese sentido, se ha fortalecido desde la década de 1980. Supongo que por eso estamos recibiendo resistencia del gobierno hoy en día. Así que hemos tenido éxito en eso. Hay sin duda mucha integración. Uno de nuestros académicos más conocidos de la última generación, un tipo con el que estudié un poco, el profesor Ranginui Walker, que ya ha fallecido, dijo que la colonización se resuelve en los dormitorios. Es a través de los matrimonios mixtos que resistes, de alguna manera, la colonización. Sí. Y en la sociedad maorí actual, ¿hay ahora una mayor conciencia sobre la importancia de mantener vivas estas tradiciones o incluso de recuperarlas? ¿Y cómo está el idioma? Quiero decir, ¿está creciendo de nuevo? Sí, particularmente en la generación más joven, está creciendo. Cuando yo era un padre joven, fue mi generación la que envió a nuestros hijos a lo que llamamos los nidos de idioma, y básicamente pasaron por un sistema educativo completamente inmerso en el Te Reo Maori. En los últimos 40 años, esto ha sido bastante exitoso. Dicho esto, hay un gran número de niños maorí que no tienen la oportunidad de ir a este tipo de iniciativas educativas. Así que un gran número de niños maorí están en lo que llamamos educación convencional. Pero incluso dentro de la educación convencional, hay una especie de conciencia y apreciación de las cosas maorí, y de alguna manera incorporan aspectos del idioma y la cultura maorí en el sistema convencional. Sin embargo, diría que de una manera más simbólica. Sí, y el proceso de descolonización, bueno, el proceso de revertir estas estructuras. ¿Qué está ocurriendo actualmente que los maoríes están haciendo para, ya sabes, sin perturbar el país o sin perturbar la actual, digamos, la paz social? ¿Cómo llevar a cabo el proceso de descolonización?
Sí, así que no estoy seguro de si esto es una ayuda para la descolonización y la decolonialidad, pero durante los últimos 30 a 40 años hemos estado involucrados en un proceso de reparaciones. En 1975 establecimos la ley del Tribunal de Waitangi. Firmamos un tratado con los europeos en 1840. Después de que se firmó, fue en gran medida ignorado durante unos 100 años. En 1975 se estableció una ley para decir que, en realidad, la corona debería honrar el tratado y comenzar a observarlo. Pero no fue hasta mediados de la década de 1980, alrededor de 1983 o 1984, que el tribunal fue facultado para transgresiones estilísticas. Desde mediados de la década de 1980, las tribus han estado involucradas en este proceso de reparaciones, donde presentan casos al tribunal y el tribunal hace recomendaciones. Luego, el gobierno entra en negociaciones con las tribus para la devolución de tierras, la reparación cultural y proporcionar a las tribus un poco de dinero para comenzar. Para la década de 1990, la primera serie de estas reclamaciones se resolvió realmente. Varias tribus de Atlantic, hay dos tribus en particular, una en Max y Ruices en Encuentro en la Isla Sur. Son entidades particularmente grandes. They're particularly wealthy entities. I think between them anywhere. Creo que entre ellos, en cualquier lugar, por favor, no me citen en esto, pero creo que comparten activos de hasta unos 6 a 7 mil millones, así que son significativos. Las tribus en la isla sur aquí, en Aitahu, son muy poderosas como resultado de un gasto financiero prudente, inversiones y oportunidades económicas, pero también a través del proceso de reparaciones. Así que es de esa manera que las tribus han podido volver a tener una base económica y comenzar a influir en la política gubernamental. Tenemos relaciones con las tribus, y ellas tienen relaciones con el gobierno en diferentes niveles, donde comienzan a influir en la política a través de la formalización de la relación con las diferentes tribus. Y las tribus, si miramos al Estado como esta estructura jerárquica, con el ejecutivo, el judicial y el legislativo en la cima, y luego todo lo demás en la sociedad occidental por debajo de estos, como parte de la estructura, están integradas en eso en Nueva Zelanda, o son reconocidas como entidades soberanas propias que pueden tomar sus propias decisiones. Técnicamente, están bajo la legislación aprobada por el Parlamento. Así que hay leyes establecidas para la creación de entidades tribales que reciben las reparaciones y establecen estas entidades. Así que técnicamente en realidad son parte del gobierno y la corona, ¿verdad? Pero ciertamente hay aspiraciones a lo que llamaríamos Tino Rangatiratanga, que es lo que se nos garantizó en el artículo 2 del tratado. Tino Rangatiratanga es realmente jefatura, se usó en lugar de otras palabras, pero se asemeja más a nociones tanto de soberanía como de autodeterminación. Y así, aunque nos hemos integrado hasta cierto punto con la sociedad dominante, siempre ha habido intentos, y todavía los hay, en diversos grados, de movimientos hacia la autodeterminación y nuestra autonomía. Eso realmente no se ha logrado necesariamente, pero en diferentes esferas está comenzando a ocurrir. Sí. Es muy interesante. Entonces, en cierto sentido, los maoríes son un buen ejemplo de un tipo particular de intento de resistir las injusticias históricas. Tal vez podamos volver a uno de estos casos, porque lo has mencionado tú mismo varias veces, el Tratado de 1840. Este tratado implica que en ese momento, el gobierno del Reino Unido, la corona, reconoció a los maoríes como un otro soberano, como un sujeto en igualdad de condiciones. ¿Fue ese el caso? Y luego, legalmente hablando, la violación del tratado. ¿Cómo tuvo lugar esa invasión? Quiero decir, obviamente no en un tipo de golpe de fuerza como sucedió en Hawái, donde de repente hubo un golpe de Estado y luego una fuerza externa ocupó la tierra. Tuve que hablar de esto con un académico hawaiano el otro día, y él dijo, mira, todavía estamos bajo ocupación. Fuimos ocupados en una instancia,
Para ti fue diferente. ¿Puedes describir eso? In one instance. Yeah. For you, it went differently. Can you describe that? Yeah, so actually before 1840 Sí, entonces, de hecho, antes de 1840, firmamos lo que se conocía como la Declaración de Independencia en 1835. Y eso fue realmente a instancias, creo, de algunos de los primeros colonos, básicamente una declaración de que somos una nación soberana aquí. Y eso fue una especie de precursor del Tratado de 1840. El tratado se firmó en 1840. Hay dos versiones, una en lengua maorí y otra en inglés. Difieren de manera significativa. Más de 500 jefes firmaron la versión maorí y 30 jefes firmaron la versión en inglés. 30 chiefs signed the English version. And so part of the tribunal's task. Y así, parte de la tarea del tribunal ha sido resolver y reconciliar las diferencias entre las dos versiones. Pero claramente, en la versión maorí del tratado se reconocía la soberanía y la corona se había comprometido a asegurarse de que se mantuviera. Tienes que entender que en 1840, como dije, solo había 2,000 europeos aquí y había alrededor de 5,000 más maoríes. No estábamos bajo amenaza por parte de los europeos. No había una necesidad real un tratado con ellos. No iban a invadir. No tenían la capacidad para hacerlo. La razón por la que firmamos el tratado es que queríamos mantener el comercio con los europeos. The treaty is we wanted to maintain trade with Europeans. So by 1810s, Para la década de 1810, los maoríes se subían a los barcos, iban a Sydney e incluso se dirigían a Inglaterra, principalmente para comenzar el comercio. Famosamente, hubo un jefe de guerra del norte llamado Hongi Hika, que viajó a Inglaterra para conseguir mosquetes, y ese fue su principal propósito para ir. Buscó reunirse con la monarquía, pero en ese momento ellos se negaron. En Inglaterra, regresó a Sydney, compró un montón de mosquetes allí, luego regresó a Aotearoa y se embarcó en una especie de camino de guerra de 10 años contra tribus que anteriormente habían infligido derrotas a su tribu. and inflicted defeats on his tribe. So Overall, it's not a story of. En general, no es una historia de, como en realidad, no es uno de esos momentos en que los europeos vinieron y simplemente dijeron, esta es nuestra tierra, terra nullius, como hicieron en otros lugares. Es más, está tan lejos que en cierto sentido ni siquiera los europeos tenían la idea de cómo vamos a tomarla. Es más como hagamos lo que podamos. Y luego creció orgánicamente en lo que fue. And then it organically grew into what it was. yes, so they did basically. Sí, básicamente adquirieron la mayor parte de la isla sur, donde estoy ahora, a través de la noción de terra nullius, porque estaba más escasamente poblada. Se involucraron en una serie de acuerdos con los jefes locales para adquirir grandes bloques de tierra a cambio de lo que llamaron reservas. El 10% de la tierra se reservó para la tribu local. Estas reservas no fueron respetadas, y esa fue la base de la reclamación contra la corona por parte de la tribu aquí. Pero ciertamente en la isla norte había grandes secciones de la isla norte que eran zonas prohibidas para los Pakeha. El King Country no lleva el nombre del rey de Inglaterra, lleva el nombre del rey Maori. Y básicamente dijo, no europeos. Es lo que llamamos la línea Aukati, y no debían entrar en esa región. Así que ya sabes, los europeos llegaron en grandes números, pero principalmente se centraron alrededor de Auckland, Wellington, New Plymouth, y luego se expandieron desde allí. Y ahí es donde surge el conflicto por la tierra, ya sabes. So, and that's where Entonces fue cuando comenzaron las guerras más grandes entre los maoríes y los europeos, everything to 1870, 80 y 90. started in the 1870s, 80s, 90s. Yeah, the early wars and they. Sí, las primeras guerras en la década de 1840 en el norte fueron realmente sobre desacuerdos entre las relaciones establecidas entre algunos jefes y los europeos, y fue realmente una disputa sobre el comercio. Pero las guerras posteriores de las décadas de 1850 y 1860 fueron realmente sobre la tierra y la invasión de tierras maoríes. Land and encroachment on Maori land. Yeah. Fascinating. Are there
Fascinante. ¿Cómo es el nivel de relaciones internacionales, las interacciones entre los maoríes y otras naciones, otros estados, con los chinos, los estadounidenses, no sé, Hawái y otras islas del Pacífico? Hawaii, like other Pacific islands? So, maybe over the last, since the 1980s. Desde quizás los años 80 ha habido un fuerte movimiento indígena internacional y en particular hemos forjado relaciones con hermanos y hermanas de Australia, con hawaianos, con nativos americanos de Turtle Island, en su mayoría naciones anglo-colonizadas, porque todos podemos hablar inglés y resolver las cosas. Así que forjamos relaciones con ellos y nos hemos inspirado en los diferentes movimientos de esas partes del mundo. Y hemos contribuido a las cosas que se han desarrollado en su parte del mundo. En términos de conjuntos más amplios de relaciones, no lo hacemos. Son un poco más irregulares, pero sí tenemos relaciones históricas. Así que con China, los primeros chinos estuvieron aquí a mediados del siglo XIX para especular con el oro. Mid-19th century to speculate for gold. And there have been a large number of Chinese families. Y ha habido un gran número de familias chinas en comunidades maoríes que han sido aceptadas y todavía están allí hoy, particularmente en la región de Waikato, donde se establece la monarquía maorí. Hay descendientes de la monarquía maorí que también son chinos. Se han casado entre los dos. Solía vivir en un lugar llamado Otaki, y hay familias chinas antiguas allí, 6-7 generaciones, y todavía están allí hoy. Así que hay relaciones con diferentes grupos de personas. La otra relación a señalar es con el emperador japonés, de la que nunca hablamos cuando nos reunimos. Pero uno de los sanadores de aquí fue enviado. Esta es nuestra historia. No estoy seguro de cómo se cuenta en Japón. Era un sanador bien conocido y un líder de un movimiento religioso aquí. Healer and a leader of a religious movement here, and he went to Japan in about 1920s and spent some time. Y fue a Japón en la década de 1920. Pasó algún tiempo y se reunió con el emperador. Una de las historias es que curó al emperador y forjó una relación con el emperador japonés. Más tarde, hubo relaciones más recientes. Ngai Taohu aquí, el líder que realmente fue el precursor del intento de reparaciones y de establecer la burocracia tribal, Tatipene O'Regan, tuvo una relación con un rico empresario japonés. Fue gracias a un préstamo de este rico empresario japonés que la tribu pudo financiar algunos de sus primeros movimientos para presentar su caso ante la corona. Así que hay todo tipo de relaciones a nivel mundial. Estoy seguro de que hay muchas más, pero siempre hemos sido personas que se han movido y han tenido curiosidad por el mundo, podría decirlo de esa manera. Do you think that the ¿Crees que la población maorí y su experiencia de colonización y colonialidad, ahora, no solo entre los maoríes, sino también entre la población blanca, los descendientes europeos, impactará en la forma en que Nueva Zelanda como Estado llevará a cabo su política exterior? Porque me parece que esto indicaría que hay más que solo razones geopolíticas para que Nueva Zelanda sea muy cautelosa en cuanto a la forma en que el Pacífico se está desarrollando en este momento. Y por supuesto, estoy hablando de la guerra que Estados Unidos está promoviendo con China y de la que en realidad todos en la región tienen mucho miedo, incluidos australianos e indonesios, entre otros. Subes, y todos tienen miedo de lo que sucede cuando estos dos martillos se juntan. Pero, ¿cómo crees que la situación política local influirá en estas decisiones de política exterior del gobierno actual o de los gobiernos en general? or of the governments in general? So, locally, we've had significant influence on sort of. Localmente, hemos tenido una influencia significativa en la vida política, la vida económica y a nivel doméstico. La influencia maorí es bastante ubicua. Pero en términos de política exterior, esa es otra historia. Creo que la política exterior de Nueva Zelanda está determinada en gran medida por las relaciones históricas con los tipos de imperios de, en primer lugar, Gran Bretaña, pero por defecto con los Estados Unidos. Ahora tenemos relaciones cercanas con Australia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. E históricamente se han convertido en parte de ese arreglo. Así que, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial enviamos batallones.
Ambas guerras empezamos más de 6 guerra mundial. Sent over 6,000 men to the World War II and Pero batallón Maori o batallón de Nueva Zelanda. Maori Battalion. Yeah, Maori Battalion. Batallón Maori. And Sí, the battalion batallón was Maori. organised by tribes. Oh, wow. And so Y los batallones estaban organizados por tribus, y así enviaron a más de 6,000 hombres a la guerra, y lucharon principalmente en el norte de África, Creta y en Italia y Turquía, de hecho. and Turkey, actually. Vaya, And so we've always been a part of that. Y siempre hemos sido parte de eso. Los maoríes siempre han sido una parte significativa de las fuerzas de defensa, y de esa manera hemos participado en esos asuntos globales. Pero estuve en un campamento del ejército hace unos años, y el ejército realmente está enfrentando dificultades para reclutar soldados. Revisé los números sobre la etnicidad maorí en el ejército de Nueva Zelanda, y la participación o el compromiso de los maoríes en el ejército de Nueva Zelanda realmente ha disminuido en los últimos 20 años, lo cual en parte me alegra. No creo que debamos ir a pelear las guerras de otras personas, y ciertamente no estoy interesado en que nos arrastren a una guerra con China, pero la medida en que podríamos influir en nuestra política exterior sobre eso es un asunto bastante diferente. Quiero decir, creo que las tribus tienen una influencia significativa políticamente, pero han optado por no usarla a nivel político internacional, centrándose más en el nivel local, lo cual me ha decepcionado un poco, en realidad. Actually, yeah. bueno, ¿cuál sería tu visión? ¿Podría haber más influencia maorí en el mundo de la formulación de políticas exteriores de Nueva Zelanda? World of New Zealand. Yeah, I mean, I do think tribes and Sí, quiero decir, creo que las tribus tienen ahora un apalancamiento significativo, tanto a nivel político como económico, y deberíamos estar usando ese apalancamiento para comenzar a dar forma a las conversaciones sobre política exterior. Con los cambios significativos y los desplazamientos geopolíticos que están ocurriendo, que son profundos, deberíamos comenzar a participar en conversaciones sobre eso y darles forma. Nueva Zelanda ha intentado, desde la década de 1980, adoptar una posición más neutral, especialmente desde que los franceses hicieron explotar un barco en nuestro puerto. No sé si estás al tanto de eso. I don't know if you're aware of that. Oh, the ¿Qué fue Sitsinsintiv? rainbow. El asunto del Rainbow Warrior involucró un barco de Greenpeace. Los franceses enviaron un par de... Sent in a couple of some of these sort of undercover people, and they bombed. Algunas de estas personas encubiertas bombardearon un barco en uno de los puertos de Auckland. El incidente del Rainbow Warrior mató a varias personas. Fue un poco escandaloso. Los encontramos, los pusimos en prisión, pero se hizo un trato más tarde y fueron devueltos a Francia. Desde la década de 1980, con el impacto de la guerra nuclear, Nueva Zelanda ha intentado seguir un camino más neutral. Les hemos dicho a los estadounidenses que no aceptaremos sus submarinos o barcos nucleares en nuestros puertos. Eso fue un pequeño obstáculo en la relación, pero creo que se han acostumbrado a eso. But I think they've gotten used to that, and but Y en el último tiempo, ha habido más tendencia, creo, a realinearnos con estas grandes potencias. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda se convirtió en parte del Acuerdo de los 5 Ojos, que básicamente son espías de 5 naciones compartiendo datos entre sí. De hecho, algunos de ellos están espiando a las otras partes de la relación, porque los gobiernos no pueden espiar a su propia gente. Así que hacemos que nuestros socios se espíen entre ellos. Pero el reciente anuncio de AUKUS, que fue otra relación, no estoy completamente seguro de los detalles, de alguna manera nos arraigó más en ese conjunto de relaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, y así sucesivamente. the US, Great Britain, Australia, and so on. Right. So overall, Correcto. Entonces, en general, la posición de Nueva Zelanda es bastante clara, y el factor maorí en ese sentido no es un factor de oposición, según entiendo. I take it. It doesn't have that much of an effect. I think it could No tiene tanto efecto. Creo que podría ser mucho más, especialmente dado que nuestro mayor socio comercial en este momento, y lo ha sido durante bastante tiempo, es China.
Más del 30% de nuestro comercio se realiza con China. Nos estaríamos disparando en el pie si nos metiéramos en una guerra con China. Y China lo sabe. Han enviado señales. El gobierno laborista fue un poco más cauteloso. Briley, Nats Eth, the Mature in Twin Vermouth, Silent, Open Restore. Hay presiones de Estados Unidos para que Nueva Zelanda imponga aranceles a China y demás. No, no en este momento. Somos un jugador pequeño. Sabes, estamos en el extremo del mundo y somos un jugador relativamente pequeño, con una población de 5 millones. Y ya sabes, Estados Unidos se ha vuelto hacia sí mismo. Excepto por imponer aranceles e ir a guerras, se han vuelto bastante introspectivos. Particularmente bajo Trump, no había interés en nada relacionado con Nueva Zelanda. Y ciertamente durante la administración de Biden no hubo muchas conversaciones y diálogos más allá del nivel de diplomáticos y demás, pero nada a nivel nacional. Claro. También encuentro esto bastante interesante porque, ya sabes, te lo dije cuando nos conocimos aquí en Tokio hace un tiempo, hay esta idea entre los europeos y los estadounidenses también, de que la colonización es un mal del pasado. Es algo como el feudalismo. Sabemos que no fue bueno. Sabemos que hubo personas que sufrieron, pero hace mucho que terminó. Y por lo tanto, no tiene impacto hoy. Mientras que si lo miras desde el otro lado y preguntas a los nativos de esas tierras, ya sea en África, en Asia, en las Américas, en Australia o Nueva Zelanda, dicen, no, es una historia completamente diferente. Y por supuesto continúa. E incluso tienen una palabra para eso, como colonialidad, ¿verdad? Pero me parece que estamos en un punto algo especial ahora, donde incluso es posible que los pueblos indígenas realmente puedan plantear eso, integrarse en el proceso político, al menos en algunas áreas. Al mismo tiempo, está ocurriendo un proceso de colonización completamente diferente en Israel, con incluso la exterminación genocida de la población local. ¿Cómo se entiende esto, que todavía tenemos la versión más cruda y cruel de la colonización ocurriendo ante nuestros ojos, incluyendo un genocidio? Mientras que por otro lado, partes del mundo no están en marcha atrás, sino en lo que podríamos llamar una fase de sanación de esa tragedia. Sí, quiero decir, los líderes maoríes siempre han sido suspicaces de los líderes Pākehā. Y así, uno de nuestros profetas más famosos, Poti Rikirangi, que fue realmente prominente en el siglo XIX, instó a nuestro pueblo a mantener la desconfianza hacia los europeos, a pesar de algunos de los gestos cálidos que pudieran haber hecho. Y creo que es realmente importante mantener una dosis saludable de desconfianza en relación con este tipo de relaciones. Al final del día, estos son arreglos políticos, cualquiera que sean las concesiones hechas, y no necesariamente son por la buena voluntad o el tipo de corazón puro del otro lado. Los logros que hemos obtenido son a costa de protestas significativas, resistencia y presión sobre el gobierno, y también aprovechando movimientos internacionales. En cierto sentido, estas cosas no son cosas que nos fueron dadas. Tuvieron que ser luchadas, y cualquier ganancia adicional siempre tendrá que ser luchada. Así que en ese sentido, aunque las cosas puedan parecer al mundo exterior como algo armonioso o resolviéndose, detrás de escena hay una cantidad significativa de tensión. Y estalla de vez en cuando, ¿sabes? Quiero decir, un ejemplo de eso. No es necesariamente un asunto de gobierno entre maoríes y Pākehā, pero la gira de los Springboks de 1981 que realmente dividió al país por la mitad. Hubo el nivel más alto de violencia y protesta que habíamos visto en mucho tiempo en 1981, en apoyo al movimiento anti-apartheid de Nelson Mandela, pero dividió al país por la mitad. Así que estas cosas siempre tienes que luchar constantemente por ellas. Y ahora en cuanto a Gaza, ¿cuál es la opinión popular? Sí,
En gran medida, si hablas con los maoríes en la calle, nos vemos reflejados en el pueblo palestino, en el sentido de que vemos la situación a la que se enfrentan. Es algo que hemos enfrentado en el pasado, y enfrentamos una cara diferente de eso, si se quiere. Así que hay una cantidad significativa de empatía y apoyo para los palestinos. El modelo para los pueblos indígenas en todo el mundo. Sí. Fue una locura. Fue como poner el mundo patas arriba. Sí. Pero en gran medida, el apoyo de los maoríes se refiere a las personas. En la reciente protesta, que probablemente fue la más grande que hemos visto en este país, fue en oposición al proyecto de ley de principios del Tratado de Waitangi, que es una propuesta realmente radical. Tuvimos más de 100,000 personas que se presentaron en el Parlamento ese día, lo cual es la protesta individual más grande en la historia de nuestro país. Y hay grandes porciones de lo que hay un grupo de jóvenes activistas llamado Asiáticos por el Tino Rangatiratanga. Ellos estaban allí, un grupo significativo de poblaciones palestinas locales estaba allí para apoyar el movimiento, y también un gran número de personas paqueja y hermanos y hermanas del Pacífico estaban allí también. Y así, el movimiento está uniendo a las personas en ese sentido. Es alentador escuchar eso. Gavrik, si la gente quiere leer más de ti, o más sobre la investigación que realiza tu instituto, o las publicaciones, ¿a dónde deberían ir? Podrían simplemente entrar en Google, poner mi nombre y enviarme un correo electrónico. Estoy encantado de compartir cualquier cosa. De acuerdo. Todos, si quieren comunicarse y conectar, por favor hablen con el profesor Garrick Cooper. Es un gran especialista y mente, y también alguien profundamente involucrado en los círculos políticos maoríes porque los estudia. Así que, Prof. Garrick Cooper, muchas gracias por su tiempo hoy. Garrick Cooper, thank you very much for your time today. Buenas noches. Pascal.